buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es lunes 10 de marzo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como los acontecimientos más relevantes ocurridos en las últimas horas. Saludamos con gusto a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris, y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de reformas al Código Civil de Quintana Roo en materia de personas con discapacidad. La Corte da a conocer reglas para el cierre de la actual integración y entrega a los nuevos integrantes del máximo tribunal. La presencia de las mujeres en los poderes judiciales aumenta la legitimidad de los tribunales, aseguró Naciones Unidas. Reforma al Poder Judicial dejará sin trabajo a decenas de mujeres juzgadoras, reveló la jueza Juana Fuentes Velázquez. Vámonos directo hasta el edificio sede de la Suprema Corte con nuestro compañero Mario López Peña, que nos tiene la información de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Corte inició el análisis de una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del Código Civil de Quintana Roo. En esta sesión, el Pleno ya se pronunció por la invalidez del artículo 383, inciso B de este código, que elimina la manifestación de la voluntad si la emitía una persona que por enfermedad o discapacidad no pudiera gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí o por algún otro medio. Esto por no haber una consulta previa a personas con discapacidad. Escuchemos parte de lo dicho por el ministro ponente Javier Lainez. Se determinó que la consulta previa a las personas con discapacidad es una formalidad esencial del proceso legislativo. Se desarrollaron los elementos mínimos con los que tienen que cumplir los procedimientos de consulta. Cabe destacar que el proyecto en este asunto fue retirado para analizar temas de constitucionalidad de otros artículos que no fueron invalidados por falta de consulta previa a este sector de la población. En el segundo asunto visto en la sesión, el Pleno desechó el proyecto y será returnada la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Salud Mental, de la Ley Estatal de Salud y la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, todas de Chihuahua, a propósito de la prevención y protección de personas con tendencias suicidas, así como de la salud mental de personas diagnosticadas con cáncer. El asunto fue desechado y será returnado en atención a que no alcanzaron los votos para invalidar las disposiciones impugnadas por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Es lo que sucedió en esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte desde Pino Suárez 2. Y en más información, la Suprema Corte ha establecido criterios que garantizan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Lo anterior con independencia de los usos y costumbres de cualquier comunidad indígena. Asimismo, ha establecido criterios que garantizan a las mujeres recibir una compensación económica tras el divorcio o la separación, mismo que puede acompañarse de una pensión compensatoria en caso de que la afectada se haya dedicado durante el tiempo que duró la unión al cuidado del hogar de hijas e hijos, pues con ello se busca compensar la desigualdad económica que se generó durante el tiempo que duró el matrimonio. La Corte también ha establecido criterios que fortalecen la protección legal de la mujer en casos en los que se agrede a las y los hijos con el fin de generar un daño psicológico en su persona, lo que se traduce en una forma de violencia de género denominada violencia vicaria. El máximo tribunal del país informó sobre el proceso de transición y la resolución de asuntos en tanto inicie funciones la nueva integración de la Suprema Corte tras la elección judicial. La Corte publicó el Acuerdo General del Pleno 03/2025, que establece las bases para la conclusión de la actual integración de la Suprema Corte el 31 de agosto y establece las disposiciones de rendición de cuentas institucional y de las personas servidoras públicas del máximo tribunal. El Pleno continuará sesionando 3 días a la semana hasta el 27 de marzo. En abril y mayo solo sesionará lunes y martes y a partir de junio solo el martes hasta el 12 de agosto.
A partir del 16 de abril, los asuntos que lleguen a la Corte se continuarán proveyendo en términos de la normatividad aplicable, pero solo se turnarán a ponencia los asuntos considerados urgentes, entre ellos amparos promovidos por personas privadas de la libertad que involucren el interés superior del menor, derechos laborales o derechos colectivos agrarios, entre otros asuntos de urgente resolución. El miércoles 4 de junio, las Secretarías Generales de Acuerdos del Pleno y de las Salas notificarán los informes mensuales de engroses pendientes, con el fin de que se entreguen la totalidad de estos el 30 de dicho mes. Además, entre el 23 y 30 de junio, las salas deberán entregar a la instancia correspondiente el listado de asuntos que ya no se listarán para su discusión en las sesiones públicas restantes, mientras que la totalidad de expedientes en ponencia pendientes de resolución deberán turnarse al área correspondiente a más tardar entre el 18 y 22 de agosto. Del 4 al 29 de agosto se entregarán los recursos materiales del personal asignado a las ponencias y a las secretarías de acuerdo de las salas, mientras que el 1 de septiembre las personas titulares de la Secretaría General de Acuerdos y de la Contraloría informarán a la nueva integración de la Corte sobre los asuntos pendientes de resolución, los recursos materiales y el listado de personas que estuvo asignado a las ponencias y a las secretarías de acuerdo de las salas. También se deberá entregar un informe de labores de la actual administración desde su inicio hasta su conclusión a más tardar el 15 de agosto. Asimismo, se integrará un grupo de rendición de cuentas que se instalará 5 días después de que el INE publique los resultados de la elección judicial. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México estableció que no es obligatorio agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes de acudir al amparo, cuando se reclama la omisión atribuida a un juez de ejecución dentro de una controversia judicial, al actualizarse la excepción de principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción 18ª del artículo 161 de la Ley de Amparo. Precisa que si bien el legislador no previó contemplar algún medio de impugnación para combatir las omisiones de los jueces de ejecución, en estos casos debe aplicarse lo previsto en la Ley de Amparo, sobre todo si el acto reclamado se relaciona con una medida procesal sujeta a plazos. En estos casos, debe privilegiarse la interpretación más favorable a las personas, sobre todo si la omisión se traduce en un hecho carente de razonabilidad para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Y este lunes 10 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Juezas, instituido por Naciones Unidas el 26 de abril de 2021 y celebrado por primera ocasión el 10 de marzo de 2022. Esta es la tercera ocasión en la que se conmemora esta fecha, instaurada como un reconocimiento a la Red Mundial de Integridad Judicial, impulsada en la 15ª reunión anual de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esta resolución destaca el compromiso de Naciones Unidas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sistema judicial, reconociendo su contribución al desarrollo sostenible, a la paz y a la democracia. La ONU reconoce que la participación de las mujeres en los sistemas de justicia es relativamente pequeña, por lo que resulta indispensable aumentar su presencia para alcanzar una participación equitativa. Para ello, es fundamental impulsar estrategias que permitan el avance de las mujeres en las judicaturas, promoviendo su participación en roles de liderazgo y de toma de decisiones. Esta celebración tiene también como propósito promover la justicia inclusiva y la igualdad de género. Se reconoce que la presencia de las mujeres en los sistemas de justicia es positiva, pues permite percibir a los poderes judiciales como más transparentes, inclusivos y representativos. Y en este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que al cierre de 2024 contaba con 49.327 personas servidoras públicas, de las cuales 24.929 eran mujeres. Actualmente son mujeres 4 de las 7 personas que integran el Consejo y por primera ocasión la presidencia es ocupada por una mujer, responsabilidad que recae en la ministra presidenta Norma Lucía Piña. En las áreas administrativas y órganos auxiliares, el Consejo cuenta con 5.151 servidoras públicas. Al cierre de 2024, el Poder Judicial Federal contaba con 935 órganos jurisdiccionales en los 32 circuitos judiciales del país.
en los que trabajan 38.212 personas servidoras públicas, de las cuales 18.432 eran mujeres. Órganos jurisdiccionales que todos los días trabajan para resolver los asuntos en diversas especialidades de competencia federal que presenta la ciudadanía. Al cierre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal contaba con 811 magistrados de circuito, de los cuales 192 eran mujeres y el resto hombres, mientras que de los 755 jueces de distrito, 284 eran mujeres y el resto hombres, lo que refleja que se encuentra distante el principio de paridad en el acceso a cargos de decisión en los órganos jurisdiccionales federales. Al cierre de 2024, de los 37.938 órganos jurisdiccionales federales, 446 son juzgados de distrito en distintas materias, 42 centros de justicia penal federal, un Centro Nacional de Justicia especializado, 132 tribunales laborales federales, 39 tribunales colegiados de apelación, 5 plenos regionales y 270 tribunales colegiados de circuito. Es momento de hacer una pausa, pero volvemos con más noticias. No se vayan. Al regresar, urna única agilizará la emisión del voto en la elección judicial. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Mujeres trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, entre ellas juzgadoras, participaron este fin de semana en la marcha del 8M. Citlali Pérez nos presenta la crónica de cómo se vivió este acto aquí en la Ciudad de México. Con la consigna "No llegamos todas", diversos contingentes de mujeres se reunieron desde muy temprano este sábado en Paseo de la Reforma y diferentes puntos de la Ciudad de México con el objetivo de desplazarse al Zócalo capitalino para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se trata de las que buscan, las más vulnerables, a las que agreden, las adultas mayores, las jóvenes, familiares de las que ya no están, las que les vulneran sus derechos laborales, entre ellas trabajadoras del Poder Judicial Federal. Nos dejan sin proyecto de vida a las juezas y magistradas, nos dejan sin un trabajo, nos dejan sin seguridad social, sin los derechos humanos que toda persona debe tener cuando desempeña un trabajo y, algo muy importante, nos deja sin carrera judicial. En 1975, Naciones Unidas formalizó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, durante la primera conferencia sobre el género que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Desde entonces, cientos de mexicanas también marchan para reivindicar la equidad, el respeto a sus derechos humanos y la no violencia. Se despidió prácticamente de sus funciones a más de 480 magistradas y jueces del Poder Judicial de la Federación, porque se van todas, unas en este 2025, otras en el 2027, pero se van todas. A todas les pusieron fecha de caducidad a sus nombramientos. Este 2025, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que ha habido grandes avances. Sin embargo, from pushback to rollback, women's human rights are under attack. Age-old horrors, violence, discrimination, and economic inequality still plague societies. And newest threats, such as biased algorithms and programming inequalities into online spaces, opening up new arenas of harassment and abuse. Instead of mainstreaming equal rights, we are seeing the mainstreaming of misogyny. We must fight these outrages. En México, la voz en general fue alto a la violación de los derechos humanos y a la violencia de género.
Las cifras registran cada día entre 11 y 13 feminicidios. Este fin de semana, miles de mujeres volvieron a salir a las calles en color morado para demostrar que siguen en pie de lucha y que los avances logrados no darán marcha atrás. En el marco del 8M, el llamado en general es denunciemos cualquier tipo de agresión que suframos por el hecho de ser mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Pues ahí está información. En otros asuntos, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio ciudadano interpuesto por Luis Enrique González Ortega, recurso en el que alega que el Congreso de la Unión fue omiso al no someter a consulta popular la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, ya que afecta de manera directa e irreversible la estructura de dicho poder, la división de poderes, y tiene repercusiones en todo el territorio nacional, por lo que el Congreso de la Unión estaba obligado a llevar a cabo una consulta popular previa e informada. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone desechar el recurso, pues advierte que el actor no explica cómo la supuesta omisión le genera algún perjuicio a su esfera jurídica, por lo que carece de interés jurídico para promover el recurso. También carece de interés legítimo, porque su calidad de ciudadano no lo coloca por sí solo en una situación de relevancia en el orden jurídico nacional, pues para que se active el proceso de consulta, el artículo 35 de la Carta Magna establece que dicha medida debe ser solicitada al Congreso de la Unión por al menos el 2% de los integrantes de la lista nominal de electores. En consecuencia, la afectación que de manera genérica alega su derecho de votar no se traduce en un interés ni jurídico ni legítimo, motivo por el cual propone desechar el recurso. El INE dio a conocer que la implementación de la urna única en la elección judicial federal del próximo mes de junio facilitará a la ciudadanía que decida participar en dichos comicios la emisión de su voto y reduciría el tiempo de espera en las casillas seccionales. Quienes participen en dicha elección podrán depositar en la urna única las boletas para elegir ministros y ministras, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y jueces y juezas de distrito. Precisó que las casillas seccionales en las que se prevé recibir a más de 1,000 electores se podrán colocar hasta 2 urnas únicas, de tal forma que la ciudadanía pueda depositar sus boletas sin distinguir el tipo de elección, tampoco si es del ámbito federal o local. Dichas urnas serán sustituidas una vez que alcancen su capacidad máxima. El INE colocará casillas seccionales en las 15 entidades en donde solo se llevará a cabo la elección judicial federal y casillas seccionales únicas en las 17 entidades en donde, además de la elección judicial federal, se llevarán a cabo comicios concurrentes para renovar a los poderes judiciales locales. Las casillas serán básicas y contiguas. Las primeras se instalarán en secciones que cuenten con más de 100 y hasta 2,500 personas electoras, mientras que las contiguas se instalarán en secciones que cuenten con más de 2,500 electores. La Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que desechó la demanda presentada para impugnar la decisión que determinó la pérdida de registro como partido local del Partido del Bienestar Guerrero. La sala constató que la demanda se presentó fuera del plazo establecido por la legislación electoral, pues el representante del partido estuvo presente en la sesión en la que se determinó la pérdida del registro, por lo que operó la notificación automática. Así, en la propuesta se razona que la parte actora fue sabedora de los motivos y fundamentos que sostuvieron la emisión de dicho acto impugnado, por lo que operó la notificación automática y se surtieron los requisitos para su validez. Por ende, se propone confirmar la resolución impugnada. Por otra parte, revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que determinó la violación al ejercicio del cargo del presidente de Villa de Tezontepec, consistente en restringir o limitar sus facultades. Ello porque el caso está relacionado con la forma en que el ayuntamiento funciona como órgano de gobierno y no se obstaculiza el ejercicio del cargo, por lo que no es susceptible de impugnarse ante el tribunal local, al no ser de materia electoral.
el Poder Judicial de Chiapas pone a disposición el Centro de Convivencia Familiar y sus aulas lúdicas, instancias auxiliares en los órganos jurisdiccionales estatales, para los casos en los que por determinación judicial se dicten convivencias entre padres, madres y niñas, niños o adolescentes. El Pleno del Consejo de la Judicatura de Michoacán tomó protesta a 4 jueces de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal oral itinerantes, con jurisdicción en todo el estado, con efectos a partir del 11 de marzo. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, envió al Congreso del Estado la propuesta de reforma al Poder Judicial local, que contempla la renovación de personas juzgadoras y magistraturas el 7 de junio de 2027, en conjunto con las elecciones de ayuntamientos, diputaciones locales y federales. El organismo público local electoral de Veracruz aprobó la convocatoria para ocupar los cargos de supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, la Defensoría Pública Federal manifestó que desde la visita del relator de la ONU, Juan Méndez, ha mantenido su compromiso de combatir la tortura. El informe del relator sobre esta práctica ha contribuido a tratar de erradicar una práctica persistente, informe que sigue dando luces para proteger la dignidad humana. Este documento precisa que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en México, desde la detención y hasta la puesta a disposición ante las autoridades, medida que se aplica con fines de castigo y de investigación. En 2011, el país recibió 2.020 quejas en materia de tortura, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2012 y 2014, recibió 1.148 quejas por violaciones a derechos humanos atribuidas solo a las Fuerzas Armadas. La tortura es una práctica que prevalece en la mayor parte del país, que es ejecutada por policías locales, estatales, ministerios públicos locales y federales, así como las Fuerzas Armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por su presunta relación con la delincuencia organizada, lo que potencia las violaciones a derechos humanos al ser sometidos a un régimen de excepción que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad de ampliar el plazo de detención. La tortura es utilizada con el fin de extraer confesiones o información incriminatoria. Durante un foro que se llevó a cabo en el CIDE, se reveló que el 57.2% de las personas detenidas en penales federales dijo haber sido golpeada durante la detención y el 34.6% afirmó haber sido forzada a firmar o modificar una declaración. En el Colegio Nacional, especialistas reflexionaron sobre el surgimiento en México y otras naciones latinoamericanas de un constitucionalismo autoritario, cuyo objetivo es erosionar a los poderes judiciales. Ante la situación que vive México y otros países de la región, es necesario analizar si estamos frente a un nuevo constitucionalismo autoritario, donde está en duda la división de poderes y se busca acabar con el poder judicial. Es el llamado que hizo Homero Vázquez Ramos, presidente de la Red Internacional de Cuerpos Académicos, Estudios Institucionales, José Ramón Cosío Díaz, al inaugurar el seminario Constitucionalismo en el siglo XXI, Retos Globales y Perspectivas Comparadas. En el Colegio Nacional, el investigador aseguró que en las últimas décadas el constitucionalismo ha sufrido el profundo impacto del fenómeno globalizador y en ciertos casos el capricho surrealista de la imaginación caprichosa e irresponsable. Más allá del debate de la supremacía judicial, ¿habrá surgido una nueva teoría constitucional o se trata de la misma profundamente desenfocada? ¿Habrá surgido un constitucionalismo autoritario cuyo objetivo pareciera ser acabar con el poder judicial como único garante real y efectivo para hacer cumplir a los políticos sus compromisos electorales y obligaciones constitucionales? Sobre todo,
en democracias no tan sólidas como las latinoamericanas. El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Roldán Chopa, coincidió en que en los tiempos de la globalización se están poniendo en duda lo que se pensaba que estaba en proceso de consolidación, como ciertas garantías de los derechos fundamentales y los avances que estaban teniendo los órganos de revisión del poder. En este momento está siendo cuestionado y están siendo sometidas a unas nuevas reglas, cuestiones tales como la elección de los jueces. Y no solamente está pasando en México, sino también está pasando en el resto del mundo. Si apreciamos en lo que está pasando al norte, pareciera ser que estamos frente a historias conocidas. Y por supuesto, en esta parte de historias conocidas vemos una relajación de los límites. Y en esta relajación de los límites, siempre, independientemente cuál sea el signo ideológico o el signo político, los seres humanos se sienten seducidos por ir más allá de sus límites. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El primer tribunal colegiado en materia de trabajo con residencia en Villahermosa, Tabasco, ordenó a Petróleos Mexicanos otorgar a una niña en situación de discapacidad la pensión por orfandad, misma que deberá ser calculada en los mismos términos de la pensión de viudez que otorgó a su madre. Al resolver un amparo en el que concedió la protección de la justicia a la afectada, el tribunal determinó que los artículos 3, 8, 9 y 10 del Reglamento de Pensiones Postmortem, tipo D, anexo al contrato colectivo firmado entre Pemex y el sindicato, viola los derechos de igualdad y seguridad social. Durante el juicio se demostró que la menor vivía una situación de discapacidad motriz e intelectual, diagnosticada por un médico de la empresa. Si bien el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales determinó que la madre y niña eran las únicas beneficiarias del trabajador fallecido, ordenó el cálculo de las pensiones con base en los artículos del Reglamento de Pensiones que el Tribunal Colegiado declaró contrarios a la Constitución. Por este motivo, en suplencia de la queja, determinó que si bien fue legal la resolución del Tribunal Laboral que otorgó las pensiones por viudez y orfandad, precisó que la cuantía de la pensión por orfandad debía calcularse con el mismo criterio que la pensión de viudez, sobre todo por la condición de incapacidad de la menor. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga nuestro noticiario nocturno en punto de las 20:30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de lunes. Hasta pronto.